Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean todos muy bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas sus dudas de la mejor manera. Bueno, antes de empezar con este tema, quiero decirles que es un tema bastante delicado que creo que les toca a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, y también en lo personal es un tema que me toca a mí, es un tema que tenía guardado en ese bolsillito de temas para mi podcast hace mucho tiempo, pero pues no me atrevía a tocarlo hasta no informarme de una manera consciente, tratando pues de evitar cualquier herida y abrir cosas que definitivamente yo no debo tocar ni abrir, y para que este sea un espacio completamente seguro tanto para ustedes como para mí. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la delgadez como privilegio. Creo que quienes habitamos un cuerpo gordo entendemos un poquito más esta situación y esta perspectiva y esta mirada, pero vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Creo que en la sociedad se ha establecido durante un periodo de tiempo no muy largo, porque definitivamente si nos vamos al pasado y nos vamos atrás a unas épocas no tampoco muy lejanas, el cuerpo gordo era, digamos, bien visto y hasta deseado por los hombres, porque era un cuerpo que daba sobre todo esta apariencia, que tenía las capacidades para traer un hijo, porque las caderas eran grandes, entonces el hijo iba a tener más espacio, había más posibilidades, iba a ser más cómodo. Conforme han pasado los años, este estereotipo de los cuerpos ha ido cambiando y ustedes cada vez ven que este estereotipo del cuerpo hoy en día es muchísimo más cambiante que antes, porque cada día nos despertamos, digamos, con un nuevo estereotipo de cuerpo, y aparte, gracias a la globalización y todos estos procesos, ya el estándar de los cuerpos ha cambiado mucho, y dependiendo de la zona y de todo este proceso, el estándar del cuerpo es muy diferente. Si ustedes miran en Corea, en Corea pues los cuerpos ya se hablan de un cuerpo muy delgado, de una piel exageradamente blanca. Ya si nos vamos más para Latinoamérica, vemos curvas, vemos pieles más trigueñas y demás. Entonces, dependiendo del lado de donde se mire este estereotipo de cuerpo, también se va a poder examinar qué es lo que está pasando. Pero para nadie es un secreto que mírese donde se mire, este estereotipo de cuerpo va acompañado con ciertas medidas. Y normalmente las medidas que acompañan estos cuerpos estereotipados siempre son medidas de las personas delgadas. Ya hoy en día no se reconoce la belleza de un cuerpo gordo. Con esto no estoy diciendo que los cuerpos gordos no sean bellos, sino que, como les digo, no se reconoce porque se ve al cuerpo gordo como algo que está mal y como algo que no debe ser. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta estos estereotipos, asimismo se maneja el sistema en general de la sociedad. Entonces, cuando oímos mucho de violencia sistemática, y normalmente esto es un concepto que se ha hablado mucho, sobre todo, digamos, en la temática de la gordofobia, la violencia sistemática parte de estas violencias que se cometen dentro de la sociedad, que pueden ser desde el daño hasta el no daño, porque hay un tipo de violencia, digamos, frente a la gordofobia que viene de un supuesto no daño, pero igual hace daño. Esto no quiere decir, y quiero hacer esta aclaración, que a las personas delgadas no les pasen este tipo de violencias, y aquí viene algo y un término que hay que explorar y conocer, que es la violencia estética, y eso es algo por lo que pasamos tanto mujeres como hombres. Obviamente, digamos, por el género y por diversas cosas, somos las mujeres
en mayor proporción las que afrontamos más este papel de la violencia estética que los hombres. Obviamente no invalido que los hombres pasan por estos tipos de estereotipos y demás, pero en su gran mayoría somos las mujeres porque tenemos, digamos, más conductas a eso. Entonces la mujer, que el pelo, que las uñas, que las boobies, que las caderas, que esto, que lo uno, que lo otro, que la nariz, que las cejas, mientras que a los hombres, digamos, entre comillas, se les dejan pasar más cosas. Entonces aquí, como les iba diciendo, no quiere decir que una mujer delgada no pase por esta violencia estética, porque he reconocido que entonces si tú ves a una mujer muy delgada, entonces la tachan de anoréxica, la tachan de que, uy, no, se la va a llevar el viento. Si ves a un hombre muy delgado también le pasa lo mismo. Uy, no, es que, mejor dicho, se va a partir y demás. Y entonces, obviamente, tenemos estas problemáticas. Pero cuando se hablan de estas violencias sistemáticas es que se encuentran en una totalidad del sistema y ya rayan, digamos, hasta en la corrupción y en la ineficiencia de los sistemas en sí. Ejemplo de esto es cuando una persona gorda va al médico, y aquí entra la gordofobia médica, y entonces tú vas al médico y no te hacen exámenes, porque entonces la única solución que ve ese médico o médica es, no, es que tú estás así porque estás gordo, entonces baja de peso. Y eso es algo que a mí y a muchas personas que habitamos un cuerpo gordo nos ha pasado. Llegamos a una cita, digamos, con un dolor de rodilla, o llegamos a una cita con un dolor en un codo, o llegamos a una cita con un dolor de estómago, o llegamos a una cita con diferentes dolores, y en vez de que el médico diga, te va a mandar los exámenes para revisarte la rodilla, el codo, la pierna, la cabeza, la primera respuesta de un médico o una médica en estos casos es, eso es el peso, tienes que bajar de peso. Entonces hay una constante atribución al peso, 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 al peso. Y entonces obviamente esto se convierte en un factor muy asfixiante para las personas gordas. También este tipo de violencia sistemática la vemos a la hora de comprar ropa. Entonces vamos a una tienda y entonces cuando tú eres una persona delgada, por más delgada que seas, siempre vas a encontrar ropa y no te va a ser tan difícil encontrar ropa. Mientras en un país, digamos como Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica, es bastante difícil conseguir ropa para personas gordas. Entonces, literalmente a los gordos nos toca vestirnos con lo que encontremos y lo que haya en el mercado, porque en la amplia gama de tiendas de ropa que hay, son muy pocas las que tienen conciencia de que hay personas gordas, y entonces al gordo le toca vestirse con lo poquito que tienen estas tiendas. Y aparte hay veces es también muy difícil y hace ciertas afectaciones económicas, porque digamos que la tienda considera que te está haciendo un favor en hacerte esa ropa, entonces la ropa para gordos o gordas es más cara. Entonces, literalmente la gordofobia trae como este problema sistemático donde no solamente estamos hablando de una simple crítica de decirte gordo o gorda, de decirte, ay, es que se va a reventar, es que está como una ballena, es que tan fea porque está gorda, porque la gordofobia no entra solamente en este patrón de mira, te estamos criticando y ya, sino que hay todo un sistema que no te brinda una buena atención, que no te permite vestirte, que te hace pasar por muchas cosas por el simple hecho de ser gordo, cosa que no pasan los flacos, cosa que no pasa a la gente delgada, o que encaja en este estereotipo del cuerpo. Entonces aquí hablamos y este capítulo se centra mucho en la delgadez es un privilegio. Y yo les voy a decir una cosa, la delgadez sí en una cuestión es un privilegio, porque también vamos a hablar, bueno, y aparte anexándole también a estas violencias sistemáticas, como les venía diciendo, también hay que anexarle que muchas veces no te dan trabajo
porque estás gordo. Entonces a una empresa le sale muy caro un gordo, entonces no van a contratar a una persona gorda por esas mismas razones, porque está gorda y no la podemos contratar. Entonces, digamos que la delgadez viene con estos privilegios de nunca se van a preocupar si les van a dar o no un trabajo, por encontrar ropa o no encontrar ropa, por ir al médico y que les manden los exámenes que son y que les ayuden con su problema y de verdad no les digan que la única solución es bajar de peso o hacerse una bariátrica o tomar este o aquel medicamento. Entonces, en esa parte, la delgadez es un privilegio y la delgadez da ciertas ventajas frente a la vida. Claro está que la delgadez es un tema bastante denso y difícil, porque también la delgadez viene acompañada de, como les decía, de otras críticas y de otros cuestionamientos frente a la sociedad, y sobre todo cuando se ve a una persona muy delgada, las personas ahí mismo analizan y asimilan que esa persona sufre de un TCA, y obviamente esto trae consecuencias muy duras, pero hay que decirlo, no, aunque las personas critiquen y asuman que esa persona tiene un DSA y hasta haya médicos que crean que una persona muy delgada tiene un TCA y trate de ver si lo tiene, nunca va a llegar a estos extremos a los que llega la gordofobia, donde definitivamente te impiden realizar una vida, digamos, medianamente placentera, porque siempre el gordo va a tener el problema, siempre el gordo es el que tiene el problema de salud, siempre el gordo es el que está enfermo, siempre el gordo es el perezoso, siempre el gordo es el inactivo y demás. Entonces, por eso es que ahí es donde viene esta línea de, bueno, la delgadez tiene ciertos privilegios y creo que esto es algo que nos hemos planteado todos como gordos, gordas y gordes, que siempre hay un pensamiento donde decimos, joder madre, es que si yo fuera delgada o delgado o delgade, no me tratarían así. Es que si yo fuera delgado, delgada, delgade, el médico me recetaría lo que es. Podría conseguir un trabajo más fácil, conseguiría ropa de mi talla. Pero eso es algo que es muy feo y es un pensamiento bastante hiriente y yo deconstruyéndome de ese pensamiento porque créanme que eso es una lucha también interna que yo he tenido durante muchos años conmigo misma, de que yo siempre que me pasaba algo relacionado con mi peso, el no conseguir ropa o el que alguien me maltratara en la calle o me dijeran cosas feas, siempre mi primer pensamiento era, si yo fuera delgada, esto no pasaría. Si yo fuera delgada, esto me harían. Si yo fuera delgada, hasta también en las mismas cuestiones del amor, es que si yo fuera delgada conseguiría novio. Y esa no es la verdadera solución, porque es que, listo, entonces mandemos a todos los gordos del mundo a adelgazarse y entonces todos vamos a tener los mismos derechos y privilegios. Entonces ya luego el problema no va a ser los gordos, entonces ya el problema van a ser los delgados, los muy delgados y demás. Y entonces ya no es una cuestión de si estamos gordos o flacos o demás, ya es una cuestión de una crítica constante de una sociedad que definitivamente no se contenta con nada y que igual va a seguir buscando a quién atacar, porque entonces si no somos los gordos, entonces ataquemos a la comunidad LGTBI, si no atacamos a la comunidad LGTBI, ataquemos a las personas negras, y si no son a las personas negras, entonces ataquemos a los muy delgados, y entonces es una sociedad que constantemente busca el criticar, el criticar, el criticar. Entonces el día de mañana tú te puedes adelgazar como persona gordo, gorda y definitivamente luego no va a ser suficiente. Entonces vemos estas campañas gigantes de vuélvete delgada, hazte la cirugía bariátrica, toma este medicamento, haz esto, yo no sé qué. Y vemos también personas en TikTok y en estas redes sociales, sobre todo en TikTok, donde patrocinan que, bueno, tuve mi glow up, entonces de gordo pasé a delgado. Y es que, ¿quién ha dicho que ser gordo
es malo. ¿Quién ha dicho que ser gordo es ser feo? O sea, definitivamente tenemos que dejar de creer que la palabra gordo, gorda, gorde es una palabra mala, porque es que también, y aquí es donde vienen estas violencias sistemáticas. Si ustedes ven una película, la que sea, el gordo es el chistoso, o el gordo es el malo, o el gordo es el asqueroso, o el gordo es el perezoso, pero nunca vemos un personaje principal gordo que sea bueno, que sea el mejor, que sea el que puede, que sea el que hace. No, el gordo en la película tiene que ser el chistoso, el perezoso, el asqueroso o el malo. Y entonces aquí otra violencia. Entonces es como ir cultivándole este estereotipo y el cine, las películas van cultivando y cultivando este estereotipo. Y entonces también vienen estos comediantes que se creen chistosos y entonces hacen chistes de gordos y la gente se ríe de esto y entonces siguen fomentando el estereotipo. Y luego entonces también encontramos memes de gordos y entonces luego contamos frases como se armó la gorda, me fui de gorda, me cae gorda. Entonces todo lo que es relacionado con gordo, gorda, gorde es malo. Y entonces es ahí donde está el problema. Entonces digamos que entonces la frase no fuera me fui de gordo y no me fui de flaco. Y la frase no fuera se armó la gorda y no se armó la flaca. Entonces ahí ya el contexto cambiaría que lo flaco es malo. Entonces si ven, entonces estamos en una sociedad que constantemente está buscando qué va a criticar. Entonces el día que todos los gordos decidamos ser flacos y todos los gordos nos adelgacemos de una, entonces ese día ya no van a atacar a los gordos. Porque entonces ya no hay gordos. Entonces van a atacar a las personas de color. Y el día, entonces, todas las personas de color tendrían que someterse a blanqueamientos para no ser maltratadas. Y entonces el día de mañana todas las personas de color se vuelven blancas y entonces vamos a atacar a la comunidad LGTBIQ+. Y entonces como vamos a atacar, entonces todos los gays, lesbianas, trans, todos tienen que volverse personas completamente heterosexuales, quienes no pueden salirse del molde de la sociedad. Entonces vamos a estar en un constante cambio, porque entonces nos vamos a tener que volver imagen y semejanza unos de los otros para no tenernos nada que criticar. Y les juro que aún así siendo imagen y semejanza uno del otro, como sociedad vamos a encontrar que criticarnos. Entonces aquí es donde la reflexión que yo hago es: jueputa, no importa, y perdón la palabra, pero es que me emocioné, no importa si uno es flaco, gordo, delgado, alto, demás, siempre van a encontrar algo que criticarle a uno y que sacarle y que hacerlo sentir diferente, porque es que literalmente en la diferencia es donde atacan, en la diferencia es lo que les molesta. Entonces lo que queremos como sociedad es volvernos todos iguales, pensar igual, decir igual, hablar igual, todo. Y entonces es ahí cuando, si uno se pone a pensar, juepucha, simplemente es una pelea que se casó la sociedad con los gordos porque los gordos están mal por alguna razón. No importa la razón que sea, los gordos están mal. No importa quién lo haya dicho, no importa por qué lo dijeron, no importa nada. Simplemente los gordos están mal y como los gordos están mal, hay que atacarlos. Y entonces es aquí donde yo les quiero presentar esta reflexión y donde les decía, es que muchos de nosotros, las personas gordas y gordos, también nos hemos planteado, bueno, y si nosotros fuéramos delgados, ¿qué pasaría? Y entonces viene todo este imaginario, es que si yo fuera delgado me conseguiría trabajo más rápido, tendría un novio, yo no sé qué. Y es un pensamiento supremamente tóxico, pero es el pensamiento propio que nos han implantado también desde mucho, y hay que decirlo. Y es duro decirlo, pero también hay que saberlo, y es que nuestros mayores críticos, aparte de ser nosotros mismos, también hay cierta gordofobia dentro de las familias, y entonces son también gran parte de esta violencia sistematizada. Y en un punto
ni siquiera hay que culparlos, porque es que es lo que les digo, es el mismo sistema el que les ha dicho y les ha planteado constantemente que el ser gordo es malo. Entonces tu familia llega y digamos con una preocupación genuina o no genuina, porque también puede haber familiares que ni siquiera lo hagan con esa preocupación, pero digamos que hay familiares que sí lo hacen desde esta preocupación genuina de que toda la vida han escuchado que los gordos son malos. Entonces llegan y tienes que adelgazarte, tienes que adelgazarte, tienes que adelgazarse, y por eso es que la delgadez se convierte en este privilegio, porque es que la delgadez te da este boleto ante la sociedad de no te van a tratar mal por gordo. Pero es que literalmente el boleto de no te van a tratar mal por gordo no quiere decir que no haya otros 3.000 boletos más por los que sí te van a tratar mal. Entonces el problema no es adelgazarse y el problema no es ser flaco para tener ciertos privilegios, porque definitivamente hay que decirlo, sí, ser flaco da cierta apaciguación, palabra inventada por Juana Vázquez, en la sociedad donde ya no te pueden criticar cierto aspecto de tu físico, pero van a encontrar otro. Siempre va a haber otro. Eso sí les digo, y como les decía anteriormente, existe esta violencia estética y digamos que te critiquen la nariz, el pelo, los ojos, no va a ser tan problemático como la crítica por ser gordo, porque obviamente cuando tú eres una persona gorda, gorde y gorda, entran estas críticas mucho más fuertes y entra esta violencia sistemática donde no solamente es la sociedad tratándote mal mediante las palabras, sino que también ante la atención, ante la ropa, ante muchos otros factores que obviamente a una persona delgada no le pasa, pero al final del día van a encontrar algo para. Entonces, si uno vive su vida pensando en, bueno, si yo me adelgazo voy a tener este privilegio, entonces vas y te adelgazas. Si yo tengo el pelo largo voy a tener estos privilegios, vas y te dejas el pelo largo. Si yo tengo la nariz operada, va a tener estos privilegios. Si entonces vamos a vivir en un constante búsqueda de privilegios, y en qué momento vamos a vivir, porque es que ahí también está otra cosa, en qué momento paras de preocuparte de los demás, de lo que van a opinar, de lo que van a decir, de lo que van a... y cuando tú empiezas a vivir como persona. Entonces, con esto que estoy diciéndoles es que sí, definitivamente nuestra sociedad ha planteado y ha puesto muy, muy dentro de nuestras cabezas, nuestro consciente, nuestro subconsciente y demás, que definitivamente el ser delgado nos trae muchos privilegios y encajar dentro del estereotipo del cuerpo nos trae muchísimos más. Y la sociedad nos trata bastante diferente cuando entramos dentro de estas categorías preexistentes de qué es lo perfecto y lo bello. Pero definitivamente para llegar a estos estereotipos y llegar a todas estas visiones de lo que debemos ser como personas, pues al final todos nos terminaríamos volviendo exactamente iguales. Porque lo que les digo es un estereotipo y el estereotipo tiene que encajar, y si tú no encajas en ese molde, entonces eres diferente y entonces ahí empiezan los problemas. Pero yo creo que es realmente lo que debemos entender como sociedad, es empezar a mejorar y quitarle estos privilegios a las personas flacas y a las personas delgadas y dárselos a todos por igual. O sea, yo no estoy diciendo entonces, ay, no, es que tienen que tratar a las personas gordas mejor que a las flacas. No, porque este no es el mensaje. El mensaje es, puta, hagamos ropa para todos. La atención médica igual para todos. Vas a conseguir trabajo, no me importa cuál sea tu físico. Si tienes las habilidades, las capacidades y trabajas bien y lo haces bien, no me importa si estás flaco o estás gordo o demás, no me importa quién seas. Entonces, es aquí donde nos tenemos que plantear como sociedad. Definitivamente dejar de estereotiparnos y de buscar las similitudes y empezar realmente a aceptar las diferencias, a
amar la diferencia, a valorarnos como personas diferentes y ver la hermosura en lo diferente para realmente llegar a apreciarnos y para realmente mejorar todas estas violencias, tanto sistemáticas como estéticas. Bueno, amigos, creo que esto es todo por el día de hoy. Creo que el mensaje puede haber sido un poquito difuso, pero dentro de todo se fue aclarando. Espero que esto le ayude a alguien que me esté escuchando y que definitivamente como personas gordos y gordas tenemos que dejarle de tener miedo a la palabra gordo, gorda y gorda y aceptarla, amarla y entender que definitivamente en la delgadez no hay un privilegio, porque siempre va a haber algo que te van a poder criticar y siempre va a haber algo que van a poder convertir como minoría y diferencia. Entonces aceptemos tal y cual somos. Para las personas que no son gordos, gordas y gordes, acepten a las personas y acepten sus diferencias y acepten sus cuerpos, porque definitivamente esto es una lucha y es una lucha que todas las personas llevamos por dentro y que es una lucha muy dura, y tratemos de mejorar el sistema para que estas violencias dejen de existir. Gracias por escucharme. Chao.